Voy a iniciar la grabación. Vamos a ver. Ok. Voy, profe, dame un momentito. Se me está hablando mi papá. Perfecto, no hay problema. Ya, listo. Ok. Bueno, básicamente lo de hoy, la última vez habíamos visto simetrías. Lo de hoy se espera ver rotaciones, reflexiones y homotecias. También este capítulo es, bueno, o este apartado es un poquito más fácil, más sencillo. Especialmente lo que hace falta tener en cuenta es el concepto de rotaciones, entenderlo muy bien, el concepto de homotecias, porque el de reflexión es parecido a las simetrías. Es la misma idea de simetrías. Entonces, Ok. para rotaciones lo que tienes que tener en cuenta es que básicamente se va a tener una situación como estas. Por ejemplo, ¿usted sabe lo que es rotar una figura? Más o menos. ¿Se ha rotado alguna vez una figura? Creo que sí. Vea, vamos a ver. Digamos que, bueno, no se ve la... Ok, ahí. Esta es una recta, ¿verdad? Y supongamos que tenemos no sé, digamos que un triángulo. Entonces, ese triángulo, la idea es, para darle rotación a un triángulo, por ejemplo, lo que vamos a trabajar normalmente es con vértices. Seguimos siempre trabajando la idea de vértices en un plano cartesiano, más que todo por aspectos de complejidad, ¿verdad? Pero la idea de esto, ¿qué es? Bueno, por ejemplo, si ese es el triángulo A, B y C, ¿verdad? Y quiero rotar esta figura, por ejemplo, si la roto a un giro 90 grados, como este, ¿verdad? Una rotación de 0 a 90 grados, lo que va a cambiar es la posición de los vértices. Por ejemplo, el vértice A puede pasar aquí, digamos, para que tengan una idea. El vértice B puede cambiar de sector, digamos que puede estar aquí. Y el vértice C puede estar en esta posición. Entonces, ¿qué es la idea? Bueno, la idea de la rotación es utilizar esa fórmula que está ahí, ¿verdad? Para trabajaros con las coordenadas. Y si se ve las coordenadas, ¿cuál es la coordenada inicial? La coordenada original siempre va a ser X y Y. Entonces, si tenemos el punto original y queremos rotarlo a un ángulo de 90, pues usamos esta fórmula. Entonces, donde va el par ordenado X, Y, en su forma ordenada, ¿verdad? Este X va a ser el valor que tiene Y en el original. O sea, si por ejemplo Y vale 2, entonces aquí en el original va a ser menos 2. Ok. Y si X vale 1, entonces donde va la coordenada Y, que es la fórmula con respecto al vértice en X, va a ser 1 en este caso. Entonces la idea es utilizar este formulario, este tipo de serie de fórmulas para poder entender y comprender bien los ejemplos. Y más o menos de lo que se habla. Entonces, a modo de conclusión, lo que dice es que si rotamos el punto XY con respecto al origen, ¿verdad? En un ángulo de giro de 90, 180, 270, 360,
Las coordenadas de los puntos obtenidos van a estar dados por esta tabla, que es la tabla con la que más que todo vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, ¿qué es la idea de esto? Bueno, que usted se puede aprender estas fórmulas, ¿verdad? Para poder aplicar las rotaciones de las figuras. ¿Sí estamos claros? Sí. Igual va a haber, digamos, una rotación de 180, una rotación de 170, rotación de 360. Ahora, ¿qué tiene que tener en cuenta? Bueno, hay una diferencia entre porque a veces en los folletos de examen vienen como palabras como a favor de las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj. Ok, supongamos que este plano cartesiano fuera el reloj. Si este plano cartesiano fuera el reloj, ¿verdad? Digamos que está la aguja. Y si empieza a moverse, ¿hacia dónde se mueve? Hacia abajo, hacia la derecha, ¿verdad? Bueno, hacia abajo, pero en ese sentido, en ese giro, o hacia acá. Sí, hacia la derecha. Ok, se mueve hacia la derecha. Cuando se mueve hacia la derecha, se está diciendo que entonces el giro está haciendo a favor de las manecillas del reloj. De esta forma. Ok. Estas fórmulas que están aquí, ¿verdad? Este tipo de fórmulas están dadas, pero en contra de las manecillas del reloj. Ok. ¿Ok? Se están dando en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando usted le diga a favor de las manecillas del reloj, por ejemplo, 90 grados a favor de las manecillas del reloj, ok, Sería 270. sería 270, pero en contra de las manecillas del reloj. Sí. Para que usted lo tenga en cuenta con respecto a esto, con respecto a la interpretación. Ok. Igual forma para 180 y para 90. Todo eso va a sumar 50. Ok. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver. Ok. Veamos estos. Bueno, por ejemplo, para este, es lo que nos dice. Para contestar los ítems 16, 17 y 18, considere la siguiente información. La información sería esta imagen de aquí. Entonces nos están dando 4 triángulos. El triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3, triángulo 4. Ok. Entonces, lo que lo que tenemos que tener en cuenta de una rotación, ¿verdad? Obviamente es que la figura es rota. Ya sabemos qué es una reflexión, ¿verdad? O más o menos. ¿Una qué? Una reflexión. No. No, ok. Es parecido a las de simetrías. ¿Qué es la diferencia en reflexiones? Supongamos que este es usted y este es el espejo. ¿Ok? Sí. Entonces, al verse usted en el espejo, va a tener un reflejo. Por ejemplo, te lo pongo así. Digamos que usted tiene esta figura. Espérese. Digamos que usted tiene esta figura de aquí. Vea esta figura. Esta que está aquí. Ok. Esta figura tiene siempre un eje de simetría, ¿cierto? Porque vea que esto, para poder reflejarse, siempre se va a dar por un eje de simetría. Entonces, si usted ve el eje de simetría de esta, ¿a dónde estaría? Entonces vamos a ver cuánta distancia hay de este punto a este punto. Dice que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como hay 6 de distancia, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿a dónde estaría colocado el eje de simetría? Por aquí más o menos. Ujú. ¿Ok? Entonces, al estar colocado el eje de simetría ahí,
Entonces usted va a ver que esto va a coincidir. Ah, sí, eso es como un espejo. Es igual, el eje de simetría va a ser un espejo. Ok. Entonces, y básicamente se va a tomar como un espejo y eso va a ser un reflejo. Entonces, por ejemplo, si esta figura está de esta forma, esta va a estar al revés. Ujú. De tal manera que cuando usted le da vuelta a la hoja de papel, vuelve a ser esta misma. Eso es lo que quiere decir con reflexión. Es más que todo reflejar una figura de tal manera que cuando usted le dé vuelta a la hoja de papel, vuelva a quedar la misma. Ahora sí, eso es una reflexión. Y una rotación, bueno, ya lo ya lo acabamos de definir un poquito. Y vea lo que nos dice. Considera las siguientes proposiciones. Suponiendo que el triángulo número 3 es el resultado de aplicar la transformación al triángulo 1. Entonces vamos a irnos al triángulo 3 y al triángulo 1 y vamos a ver qué es lo que pasa. El triángulo 3 es este. Sí. Ok, este es el triángulo 1. Aquí hay otro concepto que tampoco no hemos visto. Y ese concepto es el de homotecias. Básicamente una homotecia, para que lo tengan en cuenta, digamos, la idea de una homotecia es que, por ejemplo, podemos tener una figura de estas. Es que mediante un punto de referencia, ¿verdad? Un centro de homotecia. A partir de ese centro de homotecia, la figura puede ser más grande o más pequeña, ¿verdad? Por ejemplo, de esta forma, puede ser de esta forma, puede ser esta, un poquito más grande, Ok, ok. o puede estar al revés, puede voltearse. Entonces hay tres casos, que la figura original puede agrandarse, como esta, puede ser un poquito más pequeña, ¿verdad? O puede voltearse la figura. Y cuando se voltea, va en sentido contrario. Y todo eso va a estar dado por una razón de homotecia. Ahora, Sí. voy a definir aquí otra cosa que es la homotecia. Homotecia, vamos a ver. Ok. Entonces, ok. Bueno, básicamente la homotecia lo que tiene que tener en cuenta es lo siguiente, que ella va a tener una razón. Ahora, ¿cuál va a ser la razón de esa homotecia? Básicamente es que si usted tiene un par ordenado original, lo voy a poner aquí, voy a poner un poco más grande porque esto no se va de nada. Por ejemplo, usted tiene un par ordenado de este, ¿verdad? La homotecia va a estar definida por una razón. Esa razón puede ser k igual 1, k igual 2, k igual 1 medio, eso depende. Entonces, la homotecia o un punto homotético va a ser aquel que usted multiplique la razón por cada una de sus coordenadas. Sí, sí queda claro eso. ¿Se multiplique la qué por las coordenadas? Ok, por ejemplo, usted tiene bueno, ok, usted tiene una coordenada.
esta es mi coordenada original, esa que estoy subrayando ahorita, Sí. que la voy a poner en un color. Esta. Este es mi punto original. Si yo quiero agrandar la figura, tendría que multiplicarlo, por ejemplo, por algo que sea mayor que 1. Puede ser 2 por X, 2 por 1, puede ser la razón 2. Si cada 2, entonces va a ser 2 por la coordenada en X y 2 por la coordenada en Y. ¿Me entiendes? Sí, sí entiendo. Ya me entiende, me queda claro un poquito. Sí, sí, ahora sí. Ok, ya le contesto. Ya seguimos. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, bueno, veámoslo desde otra perspectiva. Entonces, si usted quiere poner una motesia, va a poner O motesia para tener en cuenta que nos estamos refiriendo a esto. Entonces lo voy a poner con una razón K cualquiera. De manera general para que usted lo tenga presente. Entonces, vamos a reducir un poquito aquí. Y correr eso un poquito. Ok, entonces dado un par ordenado y razón K, podemos definir esa motesia. Ok. Esa sería la motesia con razón K. Entonces, al tener el producto de la razón K por cada una de esas coordenadas, vamos a tener su punto motético. Un ejemplo claramente podría ser, para que lo tenga presente, puede ser, por ejemplo, si K es 2 y el par ordenado sería, no sé, 3, menos 2. Entonces la homotesia, si le aplica la homotesia a ese punto, ¿cómo me va a quedar? Me quedaría 2 por 3, 2 por menos 2. ¿Y cómo quedaría esto al final? Entonces ese homotético, ese punto homotético, quedaría de esa forma. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Y 2 por menos 2, menos 4. Ese sería básicamente ya el punto homotético, ¿verdad? De eso. Entonces, igualmente, hay que relacionar un poco los conceptos de imagen y preimagen. De igual manera, como lo estamos trabajando, como lo trabajamos en simetría, se trabaja también con reflexiones y también se trabaja con rotaciones y homotesias. Con reflexión, cuando usted tiene un punto original y lo quiere reflejar con otro punto, como el que venía en la imagen anterior, en esta, por ejemplo, si yo
agarro este punto de aquí. Ya le digo cuál. Vamos a poner aquí. Digamos que este punto. Usted toma este punto. Y este punto lo quiere reflejar acá, ¿verdad? El Sí. inicial va a ser la preimagen. Y el final va a ser la imagen. ¿Por qué? Porque usted está aplicando una reflexión a este punto para tener un nuevo punto reflejado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, de igual manera se aplica para rotación, cuando usted utilice las fórmulas de rotaciones, que son estas de acá, igual, yo tendré mi punto inicial y cuando yo le aplique una rotación voy a tener un punto imagen. De igual manera con las homotecias. Con las homotecias usted va a tener un punto original y si usted le aplica una homotecia a ese punto, este punto final que va a tener aquí va a ser una nueva imagen. Entonces todo va a estar relacionado, las imágenes e imágenes en relación con sus rotaciones, reflexiones y homotecias. ¿Sí estamos claros con eso? Sí. ¿Alguna pregunta? No. A ver, es entonces de la preimagen va a ser los puntos originales. Ah, los puntos originales. Sí, y ok, entonces sí, sí, está claro. Y entonces, las imágenes van a ser los puntos originales y las imágenes van a ser esos puntos que usted altere o que Sí, transforme. los que se multiplican. Exactamente. No, no necesariamente los que se multiplican. Bueno, sí, Vean que los que... para reflexiones es hacer un reflejo con respecto a su eje de simetría. Para rotaciones es utilizar unas fórmulas que ya vienen ahí. Y homotesis es utilizar esa fórmula de homotesis, básicamente. Ok, entonces si nos vamos a esto, vean lo que nos dice. Suponiendo, considera las siguientes proposiciones. Suponiendo que el triángulo 3 es el resultado de aplicar una transformación al triángulo 1. Veamos el triángulo 1. De nuevo, ahora sí, ya lo podemos ver más claro. Y veamos el triángulo 3. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué le pueden notar? ¿Será una reflexión? ¿Será una rotación? ¿O será una una homotecia. Ok, ahora, otra cosa que se me olvidó decir. Las reflexiones y rotaciones siempre preservan su, ¿cómo le explico? Eh, la figura. O sea, por ejemplo, si yo le hago una reflexión a esto, ¿verdad? Bueno, mentira. Ujú. No, mentira. Una reflexión no. En la reflexión igual, digamos, va a mantener el mismo tamaño, lo único que cambia es la forma en cómo se refleja. Sí, Las rotaciones va a tener el mismo tamaño, lo único que va a hacer es rotar la figura. ok, entonces solo en las homotecias se hace más grande o más pequeña. Y las homotecias se hacen más grandes y más pequeñas. Ok. Y otra de las características que hay que tener en cuenta de esto es, este, que a mí se me había olvidado y también es otro concepto, son las traslaciones. Trasladar una figura de un lugar a otro. Es igual que lo que se hizo en circunferencias, la única diferencia es que aquí se va a hacer con las figuras. Entonces vamos a tomar los vértices de cada una de ellas y los vamos a trasladar de acuerdo con su aplicación de traslación. ¿Sí se acuerda un poco de las relaciones que vimos en circunferencia? Creo que sí. Que recuerda que era sumar coordenadas con coordenadas. O sea, si usted tenía la coordenada original y usted le aplicaba un vector de traslación, usted sumaba la coordenada original con la coordenada de traslación correspondiente. O sea, a veces iba X con X y Y con Y. Sí, sí, Ok, me acuerdo. ok. Entonces sí, ahí hay cuatro conceptos. Entonces, rotaciones, reflexiones homotecias y traslaciones. Entonces, ahora sí, vamos de nuevo. Entonces ahí ya sabemos que eso es una homotecia. Ya lo logramos diferenciar. Ahora, lo que hay que ver es, vamos a ver si puedo agrandar esto. Ok, vamos a ver.
Esto no es lo que quería, pero bueno. Era esto. Ok. Entonces, ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Bueno, lo que vamos a hacer es, ahora sí, determinar las proposiciones que vienen ahí. Ya sabemos que eso es una homotesis. Entonces, vea lo que nos dice. El punto imagen de -1, -2 corresponde a 6,1. Entonces, y también hay que tener en cuenta que se le está haciendo la aplicación, ¿verdad? Que el triángulo 3 es el resultado de aplicar una transformación al triángulo 1. Entonces, el triángulo 1 es el original y el triángulo 3 es el final. Sí. ¿Verdad? Si no me equivoco. Podría ser por lo menos supone que el triángulo 3 es el resultado de aplicar una transformación al triángulo 1. Ok, entonces nos dice que el punto imagen de 1 menos 2 corresponde a 6,1. Entonces vamos a ubicar ese punto, esos puntos. 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2 sería este punto. Sería este punto. ¿Ok? Y 6,1. 6 sería aquí y 1 sería aquí. ¿Estará en lo correcto? No. No. No, porque realmente no estaría en lo correcto debido a que debería coincidir con este. Sí. De hecho, el punto motético de ese que está ahí, debería coincidir con este. O sea, debe ser 2,4 y no 6,1, como lo plantea el enunciado. ¿Sí estamos claros con eso? Sí. Ok, vamos a ver. 6,1 no es. Entonces dice, una forma de obtener el triángulo número 3 es aplicarle al triángulo número 1 una homotesis centrada en el origen de coordenadas y de razón k igual 2. Ok, vamos a lo mismo. Voy a borrar esto. Dice que... Bueno. Okay. Entonces dice, una forma de obtener el triángulo 3 es aplicarle al triángulo 1 una homotesis centrada en el origen de coordenadas y de razón k igual 2. Ok, ¿qué pasa con k igual 2? Si tomamos el triángulo 1, ¿verdad? Para obtener el triángulo 3, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay tres casos. ¿Se acuerdan de esos tres casos que estábamos hablando ahorita? Había tres casos diferentes. Y esos son los casos que no hemos, como no hemos profundizado un poquito. Espera, a ver, ¿qué pasó con esto ahora? Como que se me pegó el programa. Vamos a ver. Tengo un problema. Ok, ahora sí. El primer caso era, y lo vamos a poner aquí en las homotesias, es cuando el valor es positivo. Ve lo que pasa. Si tenemos un caso como que el valor de k es mayor que 1, ¿verdad? Lo que va a hacer es que la figura se agranda. Si tenemos un caso en el que la homotesia está entre 0 y 1, la figura es pequeña. O sea, va a ser pequeña con respecto al original. ¿Verdad? Esos son los dos casos. Va el tercer caso. Ok. El tercer caso es cuando es cuando el valor de la k es negativa. Si k es negativo, o sea, puede ser k menor que 0
Voy a poner K menor que 0. Si el valor de K es negativo, la figura va a darse vuelta. Entonces, en otras palabras, vamos a hacerlo así con unas imágenes. Vamos a relacionarlo con esto. Si el valor fuera positivo, ¿cómo sería la figura? ¿Hacia dónde iría la figura? Vean. Veamos esta figura. Ok, si el valor de K es positivo, la figura, en otras palabras, tendría que agrandarse. Sí, Tendría que ser más grande con respecto al original. Si el valor de K está entre 0 y 1, tendría que ser un poquito más pequeña. sí. ¿Ok? Y si es negativa, entonces la figura más bien se va a voltear. Va a voltearse y puede ser más grande, pero en sentido opuesto. ¿Ok? Entonces, borrando estos dibujos, podemos ver claramente Que es menor. Menor que 0. la razón K tiene que ser negativa. Sí, Entonces, porque vea su figura opuesta. Vea que esta sí, figura es opuesto. Está al revés. está al revés. Al estar al revés, en relación de la 1 con la 3, la razón K tiene que ser negativa. Entonces, como tiene que ser negativa, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo aquí? Que la razón es positiva. Sí, entonces las dos son falsas. Entonces, claramente ninguna de ellas es verdadera. ¿Sí queda claro eso? Sí, eso sí lo entendí mejor. Es un poquillo complicadito porque se tiene que tener en cuenta esa cuestión. Saber cuándo la homotesia es positiva, cuándo es negativa y qué es lo que sucede con ellas. Igual forma usted lo pudo haber aplicado, pudo haber hecho la aplicación con probando K igual 2 y utilizando el triángulo 1. Y vea que es sencillo también. Ahora, este concepto de homotesias lo vieron intuitivamente en octavo año, pero lo vieron de esa forma. ¿Qué pasaba cuando el K era positivo, cuando estaba el K entre 0 y 1 y cuando el K era menor que 0? Ahora aquí lo que pasa es que igual utiliza la fórmula de homotesias y como dice K igual 2, bueno, tenemos este punto, menos 3, menos 1. Si lo hacemos con K igual 2, me quedaría entonces menos 6, me quedaría menos 6, menos 2. Digamos que estaría por aquí. Ese sería un punto. El otro dice que es menos 3, menos 2. Entonces sería menos 6, menos 4. Estaría como por aquí. Y vea que el otro es menos 1, menos 2. Entonces sería menos 2, menos 4. Y si usted en esta figura, de aquí, esa sería la homotesia de razón K igual 2. ¿Sí le queda más claro? Sí, 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 creo que sí. Ahora sí ya quedó un poquito mejor. Entonces, no necesariamente tuvimos que haber hecho el razonamiento que hicimos anteriormente. Con solo haber utilizado el valor de la razón, nos vamos a dar cuenta también con respecto a lo de octavo, si esta figura de aquí y esta figura de aquí son homotéticas con respecto a su razón de K. Entonces, esta era otra alternativa. Ok. Entonces, esta ya sabemos que es ninguna. Vamos a marcarla. Ok. Nos vamos entonces a la 17. En la 17 nos dice, considere las siguientes proposiciones, suponiendo que el triángulo número 4 es el resultado de aplicar una transformación al triángulo número 1.
Entonces nos vamos al triángulo número 4 y triángulo número 1. Ok, vea el triángulo 4 y el triángulo 1. ¿Qué tipo de aplicación puede ser? ¿Será una rotación? ¿Una reflexión? ¿Una homotesia? ¿O una traslación? La traslación. Una traslación. Entonces, vea lo que nos dice la primera proposición. Nos dice, el punto imagen de 3, menos 2 corresponde a menos 3,2. Veamos si es cierto. Si es una traslación, 3, menos 3, menos 2 es este. Sí, Y sí, 3 y menos 3,2 es este. sí, Sí sería una traslación. sí, eso es verdadero. Es verdadero. Ahora dice, una forma de obtener el triángulo número 4 es aplicarle el triángulo número 1 una traslación de 3 unidades hacia arriba paralelo al eje Y. Entonces, 3 unidades hacia arriba. ¿Cuántas unidades se lo aplico aquí? A ver. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, Eso es falso. no puede ser 3. Tendría que ser 4. Solo es verdadero la primera. Sería eso lo verdadero la primera. Entonces, esto lo descartamos. Y asumimos que sería solo verdadera la número 1. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Esta, si usted lee el enunciado, usted va a fijarse que estos son rotaciones. Esta de aquí, la segunda es una rotación y esta es una reflexión. Entonces, vea lo que nos dice el enunciado. Dice, considere las siguientes proposiciones, suponiendo que el triángulo número 2 es el resultado de aplicar una transformación al triángulo número 3. Entonces, si nos vamos aquí, esto sería básicamente una reflexión. ¿Cierto? Sí, es una reflexión. Entonces, ahora sí, vámonos a la figura otra vez. Nos dice, una forma de obtener el triángulo número 2 es aplicarle al triángulo número 3 una reflexión sobre y igual a 1. Nos vamos entonces aquí y vamos a ver si es cierto. Y igual a 1. Voy a hacerlo con una recta. Y de color verde. Sí, eso es. Bueno, ahí se está refiriendo al punto de simetría, ¿es? Al eje de simetría. Eso, al eje de simetría. Si es Exactamente. así, entonces sí es verdadero. Entonces sería y igual a 1. Esa sí sería verdadera. Entonces ponemos un check de que es verdadera. Y dice que una forma de obtener el triángulo número 2, ¿verdad? Es aplicarle al triángulo número 3 una rotación de 90 grados con sentido en el origen de coordenadas y con sentido y giro en sentido contrario al desplazamiento de las manecillas del reloj. Vea que esta palabra es muy importante. Sentido contrario. Y al contrario, si está diciendo sentido Mm, contrario, es que va de la en contra de izquierda. las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, ahora sí, lo vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Dice que una forma de obtener el triángulo número 2 es aplicarle al triángulo número 3 una rotación de 90. Entonces nos vamos al triángulo número 3 y vamos a ver si funciona eso. 90 grados al triángulo número 3 para obtener el triángulo número 2, ¿cierto? Sí. Y eso Ahora, era menos y, x. creo que sí, si no me equivoco, creo que era menos y, x. Vamos a ver. Sí, menos y, x. Menos y, x. Entonces ponemos aquí el vértice menos y
coma X. Nos fijamos en el original. Por ejemplo, para este que es 6,4, nos quedaría entonces menos 4. 4,6. 6,4, sí, 6,4 menos 4,6. Entonces, menos 4 sería en X y 6 sería en Y. Estaría prácticamente que por aquí. Y si usted ve, el triángulo 3 para obtener el triángulo 2 no tiene sentido, porque el vértice No, está aquí. Entonces, ya claramente con eso se cae. sí. Entonces, con eso podemos decir que esta es falsa. Y solo sería verdadera nada más la 1. Primero. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Sí, eso está bastante, está fácil, no está complicado. No está tan complicado. Es un poquillo de lectura. Entonces, lo que hace hacer hasta ahorita es estas. Vamos a finalizar con con estos ejercicios de aquí. Y si no da tiempo, vemos por encimita un poquito las secciones cónicas. Ok. Entonces, le voy a dar unos 10 minutos, bueno, unos 5 minutos, para que usted pueda resolver esto.
¿Me cuenta cómo le fue? Sí, yo creo que ya. Ya. ¿Cómo Sí. fue la 16? La 16 es una motesia, la D. La única que creo que no sé si la tengo buena es la última, porque la 16 es una homotesia, la 17 es una rotación, o sea, la D, y la última puse C, que 1,1. Triángulo 1, el triángulo 4. Ok, vamos a ver. Ya aplican la rotación, una transformación en triángulo 1, se obtiene el triángulo 4. Entonces, la 17 sería... ujú, La 17 sí es una rotación, la 17 es una rotación. sí. La Y 18, la, que si el triángulo número 3 es el resultado de aplicar una única transformación al triángulo número 2, entonces el punto de imagen de 1,2 corresponderá. ¿Cuál pusiste? yo puse la C, 1,-1, Ok, porque es donde está el triángulo 3. ok, sí, está bien. Bueno, entonces, sí, esa. Solo tenía duda con la última, pero sí, ya esas son las que me quedé, sí lo tuve bueno. Sí, 1,2 sería el punto de imagen. Y como es una, si usted ve claramente es una reflexión, entonces el punto de Sí, imagen 1,2 sería 1, menos 1. sí, entonces sí. Sí. Y además de que usted ve y usted nota que, que en total de distancia están a 3 unidades. Entonces el punto medio o la recta media sería y igual a un medio. Porque está en el puro medio. Ok, estamos claros entonces con esto ya, ahora sí. Vamos a ver. Me faltan tres cosas. Cilindro, esfera y cono. Vamos a ver si están aquí las todas. Ok, tengo esfera. Voy a dar la imagen. Yo voy a introducir aquí. Este es un cilindro. Esta es una esfera, más bien. Este es un cilindro. Vamos a ver lo que quería. Más pequeño. Ok, cilindro y cono. Ok, no sé si logras ver bien las figuras desde ahí. ¿Perdón? No sé si logras ver las figuras. Sí, sí, bueno, sí, el cilindro con y la esfera. ¿Cómo? Sí, el cilindro, los conos y la esfera. Ok.
Voy a checar un poquito este. Ahora sí. Bueno, básicamente secciones cónicas hay tres conocidas. El cilindro, el cono y una esfera. Ok, el cilindro usted ya lo ha visto en una lata de frijoles, también lo ha visto en una lata de atún. El cono también cuando usted ha comido esos famosos superconos o esos conos que comen a McDonald's. Las esferas, básicamente lo que es un balón de tenis, una bola de tenis, un balón de fútbol, ¿cómo se llama esto otro? Las naranjas, en sí, todo ese tipo de figuras son muy conocidas históricamente, son muy reconocidas. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, de ellas es cuando usted las corta. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted las corta? ¿Qué figuras se hacen? Entonces veamos, por ejemplo, para un cilindro, si usted un cilindro lo corta de manera perpendicular con respecto a sus bases, porque usted sabe que el cilindro, en otras palabras, si usted lo nota, ¿verdad? El cilindro está compuesto por dos bases. ¿Ok? Entonces, voy a agrandar un poquito más la figura. Vamos a ir al cilindro. Si usted hace un recorte de manera perpendicular al cilindro, usted lo que tiene es un rectángulo. Esa es una. Luego, si usted al cilindro usted lo corta de manera paralela a sus dos bases, o sea, esta de aquí y esta de aquí, usted va a obtener un círculo. Y si usted el cilindro lo cortas como el famoso corte de salchichón, de manera oblicua, usted lo que va a obtener no es un círculo, sino vas a obtener una elipse, básicamente. O sea, una elipse, a diferencia del círculo, la elipse es un poquito más estirada, es como más óvala. En cambio, la circunferencia es un poquito más redonda. Esa es la diferencia que hay entre una elipse y una circunferencia. Entonces, esos tres casos va a tener para un cilindro. Ya sea que le salga una sección plana de un rectángulo, que es cuando usted hace un recorte de manera perpendicular al cilindro, a las dos bases del cilindro, o un recorte que es paralelo a sus dos bases, que va a ser un círculo, o un recorte de manera oblicua, pero que no corte ninguna de las dos bases, que sería una elipse, para el caso de un cilindro. ¿Qué pasa para el caso de un cono? Bueno, es casi que parecido solo en una cosa, en lo paralelo. Si usted realiza un corte paralelo a un cono con respecto a su base, usted va a obtener un círculo, pero ese círculo, a medida del corte, dependiendo del corte que usted haga, puede ser casi igual a la base, ¿verdad? O puede ser más pequeño. Puede ser más pequeño, puede ser casi que grande, o puede llegar a ser casi que igual. Luego, si usted realiza un corte oblicuo, de esta forma, pero que no corte la base, va a ser una elipse. Ahora, si usted recorta, hace un corte oblicuo, pero que corte al menos una base, pero que no corta el vértice, vas a obtener una parábola. Y si usted hace un recorte perpendicular a la base, pero que no corta el vértice, va a obtener una hipérbola. Estos son los cuatro casos que tienen el cono. En el cilindro tenemos tres, pero son diferentes. Bueno, en el cilindro tenemos dos representaciones, una circunferencia, una elipse. Lo único que cambia es que es un rectángulo, ¿verdad? En el caso del cono, tenemos dos representaciones que serían la circunferencia y la elipse, que esas ya las conocemos, ¿verdad? O que ahorita se tratan de reconocer, pero lo nuevo de ahí sería cuando es una parábola y cuando es una hipérbola. Una parábola va a ser cuando usted cuando usted realiza un corte, ¿verdad? Pero que corte la base, pero que no corte el vértice. Y vamos a tener una hipérbola, pero cuando usted corta de manera perpendicular a la base, ¿verdad? Y no corta el vértice, básicamente. Eso sería. Ok, entonces, esos son los cuatro casos para el cono.
Y vamos a la esfera. Aquí la esfera tiene un único caso. Y es, independientemente de cómo usted corte la figura, ¿verdad? El recorte que le haga, por ejemplo, a esto. Si usted le hace un recorte a la figura de esta manera, entonces, ahora que me pasó esto. Ok. ¿Ya? Aquí va otra vez. No sé qué le pasó esto otra vez. He tenido como problemas hoy con un mouse. Ok, entonces si usted le realiza un corte a la circunferencia, usted puede recortar, por ejemplo, esta tapa. Imagínese una naranja. Usted le hace un recorte a la naranja, se va a tener una tapa. Sí. Ok, ¿qué es lo que va a tener? Una circunferencia en una sección plana, ¿verdad? O sea, la cara de la naranja, cuando usted la abre, usted va a tener la tapa de la naranja y va a tener la otra parte, que es lo que le falta para completar la naranja. Esa cara que usted cortó, esa es la sección plana que usted va a obtener al realizar ese corte. ¿Sí me entiende? Sí. La forma en cómo usted la corte, igual va a tener una cara, va a tener una tapa, y va a tener una cara que es la que usted va a representar, básicamente. Ok, entonces, vamos a ver unos ejemplos con respecto a eso. Voy a agarrar los ejemplos de aquí. Los tengo por acá. Y los voy a recortar. ¿Qué problema con esta figura? Ok. Que no vamos a hacer entonces los ejemplos. Y vamos a tener el primer ejemplo. Nos dice, considere la siguiente información sobre una sección plana. Producto de la intersección de un cono circular recto con un plano. Tal que el plano dice, no pasa por el vértice del cono y dice que es perpendicular al plano de la base del cono. Ok, de acuerdo con las figuras anteriores del cono, ¿cuál de esas cuatro es? Mm, es una parábola. Dice que es De perpendicular. hipérbola. Una hipérbola, porque Sí. una parábola tiene que ser oblicua, pero que no corte el vértice, que no Sí, pero que solo pase por uno, no es- por los dos. exactamente. O sea, puede cortar el círculo, pero que no corte el vértice para Ujú. la parábola. Y para la hipérbola tiene que ser perpendicular, pero que no corte el vértice. Entonces, claramente va a ser una hipérbola. Sí. Ya eso se puede escribir más fácil. Ok. Ahí tengo problemas técnicos. Vamos a ver. Sí, tengo un problema técnico con esto. A ver si- Ok.
Voy a sacar la 20. A ver qué problema tengo aquí. Ok, ahora sí. Entonces veamos la 20. Este ejemplo dice, la medida de la altura de un cono es de 12 y el diámetro de su base es 8. Si al cono se le realiza un corte a la mitad de su altura con un plano paralelo a su base, entonces, ¿cuál es la medida del radio de la superficie del corte? Ok. Entonces, imaginémonos un cono. Sí. Un cono de esta manera. Hacemos la base. Esta es la base de un cono, que es una base circular, ¿verdad? Y nos dice que Ujú. la medida de la altura del cono es 12. ¿Qué quiere decir con esto? Que el cono mide 12. No, la altura del cono es 12. O sea, Sí. esto Pero el cono no tiene que llevar la otra parte de arriba. no necesariamente. Eso Ok. normalmente usted ha visto un cono, ¿verdad? Normalmente, ¿cómo Sí, es? es así, normal. Es que, porque el otro tenía 2. Es más que todo por aspectos de geometría analítica, pero normalmente siempre un cono, usted puede agarrar una de las dos partes. No Ok. sabe, porque digamos, es una parte un poquito más difícil, esa partecilla, de tomar los dos, Sí. por eso solo se toma uno. Ok, entonces nos dice que la medida de la altura de un cono es 12 y el diámetro de su base es 8. Entonces, el diámetro de su base, como el diámetro de su base es 8, sería entonces de aquí, ¿verdad? Hasta aquí, ¿cierto? Sí. Vamos por ahí anda la idea. Entonces, recuerda que un diámetro equivale a 2 radios. Si Sí. tenemos que el diámetro de la base es 8, ¿cuánto vale el radio? 4. 4. Entonces, esto vale 4, ¿verdad? Y la altura vale 12. Ve lo que nos dice. Si al cono se le realiza un corte a la mitad de su altura o un plano paralelo a su base, entonces, ¿cuál es la medida del radio de la superficie de corte? Entonces, en otras palabras, lo que está pasando es que está haciendo un recorte, ¿cierto? Sí. Y ahora mide 6. Entonces ahora, como el recorte lo va a hacer a la mitad de la altura, yo no sé por qué yo pongo esto y no me lo quiere dar. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué está pasando esto? Entonces lo está haciendo a la mitad de la altura. Y Se dejó de compartir la pantalla. se dejó de compartir. Sí. Qué raro. ¿Qué estará pasando? Mm. Ahora sí, ¿me escucha?